¿Qué es el bruxismo? Es el movimiento de la mandíbula que hace apretar o rechinar los dientes durante el sueño o la vigilia. En general es inconsciente. Las personas no saben que lo hacen. ¿Cuáles son sus síntomas? Quienes bruxan mientras duermen pueden tener desgastes dentarios, agotamiento o incluso hipersomnolencia diurna, si el bruxismo está asociado a problemas respiratorios obstructivos. Aquellos que aprietan sus dientes durante el día suelen sentir fatiga, dolor mandibular, de oído, cabeza y cuello. El bruxismo surge en vigilia, cuando el paciente realiza actividades que requieren alta concentración, como conducir vehículos o trabajar frente al computador, así como también situaciones de estrés o contención de emociones, generalmente rabia. En los niños, el bruxismo es más frecuente que en los adultos. Tiene su pic a los 6 años, en muchos casos debido a obstrucciones dadas por estrechas vías respiratorias en relación a amígdalas y adenoides grandes. ¿Cómo se trata el bruxismo? Lo primero es detectar si se trata de bruxismo de sueño o vigilia. Si el bruxismo se da en vigilia y se identifica que la fuente es el estrés, debes trabajar para controlarlo, usando por ejemplo herramientas de terapia bioconductual y cognitiva para que el paciente tome conciencia del hábito. También es importante mejorar los hábitos de sueño y reducir el consumo de bebidas estimulantes y de tabaco. El uso de un plano de relajación que ayude a proteger las estructuras dentarias y mandibulares es útil en los adultos. En niños no se usa para evitar interrumpir el crecimiento y desarrollo de sus piezas dentales. Muchas veces el tratamiento pasa por un equipo interdisciplinario que cuente con psicología, kinesiología y terapias alternativas, coordinado desde el dentista. Lapistorias.